Ok, vamos a comenzar a compartir de hoy como continuidad del compartir del miércoles pasado. Habíamos dicho al principio, si los hermanos recuerdan, habíamos colocado una escritura de base sobre la cual construimos un pensamiento, construimos o edificamos una idea del Señor. ¿Recuerdan los hermanos qué escritura fue esa, la base? ¿Recuerdan? Que fue Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. A esa palabra le sumamos la del verso 28 del mismo evangelio. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto, id. ¿A dónde? A todas las naciones, predicando y haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, ojo a esto, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo les he mandado. Importante, porque el Señor ha dado mandamientos. Entonces, todas las cosas que Él mandó son sus mandamientos, son los que debemos conocer para obedecer, y obedeciendo podamos hacer la obra de Dios. Recordemos, hermanos, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿sí? Como cuerpo de Cristo, es lo único que tiene Cristo para hacer la obra. Él tuvo, antes de la cruz, tuvo un cuerpo de carne, humano. Ese cuerpo le llevó a donde Él quiso. Ahora tiene un cuerpo nuevo de resurrección de gloria. Y nosotros somos miembros de ese cuerpo. Entonces, si nosotros no trabajamos conforme a los mandamientos, ¿quién va a tener problemas? El Señor y nosotros. ¿Sí o no? El Señor va a tener problemas porque no va a poder hacer lo que quiere hacer, y nosotros vamos a tener problemas porque al no hacer lo que nos corresponde hacer en el tribunal de Cristo, que se va a dar algún día, vamos a ser condenados por nuestra desobediencia. Le añadimos otra escritura que se encuentra en Hechos capítulo 1. Donde está escrito, después de que los apóstoles le preguntan: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y allí la hermana Jennifer levantó la mano para preguntar qué significa restaurar el reino a Israel en ese tiempo. Bueno, el Señor les dijo: no les toca a ustedes conocer los tiempos y las sazones o estaciones que mi Padre tiene en su potestad, mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, mire, todo esto va conectado. Para predicar ese evangelio en todo el mundo, necesitamos recibir poder. Ese poder es el Espíritu Santo, derramado sobre el creyente, que le capacita para hacer una obra tanto externa como interna. De eso habíamos hablado, ¿verdad? Estoy recordándoles un poquito lo que compartimos el miércoles pasado. La obra externa es ir a las naciones, predicar, y a los que oigan, reciban, se bauticen en el nombre de Jesús, que reciben el Espíritu Santo y nacen de nuevo, se les añade a la iglesia de Jesucristo. Allí en la iglesia de Jesucristo se les enseña lo que es la obra interna. La obra interna, ya esa obra interna es para Dios. Claro, todo lo que se hace es para Dios, pero Dios quiere que vamos a los perdidos, prediquemos para que las personas no queden perdidas, sino que acepten a Cristo y vengan a Dios. Una vez entonces somos añadidos,
después del bautismo, la Biblia dice que perseveraban en 4 cosas. Creo que hasta allí llegamos el miércoles pasado. ¿Perseveraban en qué, hermanos? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión de unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y dice que sobrevino temor a toda persona. Y los apóstoles predicaban con mucho poder y autoridad. Y todos los que se habían bautizado, estaban juntos y tenían en común todas las cosas, al punto que comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alababan, oraban. Bueno, había una actividad propia de iglesia sacerdotal, algo que se hacía para Dios. Voy a estar repitiendo mucho esto porque aunque parece sencillo, no es tan sencillo a la hora de ponerlo en práctica, a la hora de entenderlo y de ponerlo en práctica. Porque tristemente por los años de apostasía, o sea, de pérdida del depósito de la fe que fue dado a los apóstoles y los apóstoles se lo entregaron a la iglesia, estas cosas que se hacían al principio ya no se hacen. Ya no se hacen, ya la iglesia tiene otras prácticas, que esas prácticas no son las que los apóstoles enseñaron como las primeras, como las principales, como las que están relacionadas con la adoración a Dios en el lugar santo. ¿Hasta allí está claro, hermanos? Entonces, basado en eso, vamos a entrar en materia y el libro de Apocalipsis nos va a enseñar, nos va a dar un camino, una senda. Recuerde que el Señor dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y soy ¿qué? La vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, nadie va al Padre si no es por Él. Entonces, hermanos, el camino era el nombre que se le daba a la puerta de acceso al atrio. ¿Ustedes están familiarizados con el tabernáculo? Levanten la mano para yo saber. ¿Están familiarizados con el tabernáculo? Listo, entonces saben que el tabernáculo tiene 3 espacios: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. La entrada al atrio es por una puerta. Esa puerta se llama el camino, porque es el camino a la salvación. Por allí se entra, por allí todo hombre tiene que entrar a la salvación que es en Cristo, que le lleva al Padre. La segunda puerta da acceso al lugar santo. Es el otro lugar, el tabernáculo, y se llama la verdad. La verdad. La tercera puerta da acceso al lugar santísimo y se llama la vida. En el lugar santísimo está el arca de la alianza, donde reposaba la presencia de Dios. ¿Sí? Yo creo que los hermanos están familiarizados con eso, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús le dice a los judíos: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿qué les estaba diciendo? Que Él es el único como sacerdote que puede llevar a los hombres desde el atrio hasta el lugar santísimo, donde está la presencia de Dios. Y eso solamente lo puede hacer o un sumo sacerdote o Dios mismo. Entonces Él se estaba revelando como Dios, que en realidad es, porque es el Hijo de Dios y es el sumo sacerdote que nos lleva con seguridad a la presencia de Dios, donde está ¿quién? El Padre. Entonces vamos a hablar un poquito de esto en el contexto de las Escrituras, pero entendiéndolo a la luz
de Apocalipsis. Apocalipsis es el libro que escribió Juan el apóstol. Y ese fue el nombre que le dio, porque comienza diciendo que es la revelación que Dios le dio a Jesucristo. Entonces, Apocalipsis es la revelación de Jesucristo dada a la iglesia para que la iglesia sea salva. ¿Salva de qué? De las tinieblas, de la ignorancia, de la carnalidad, de eso. Porque Él es el Salvador, ¿verdad? Jesucristo es el Salvador. Pero ¿y de qué nos salva? ¿De qué nos salva? Sí, nos salva del pecado. Pero luego nos sigue salvando, luego de que nos ha salvado del pecado y nos añade a la iglesia. En la iglesia tenemos un trabajo que hacer para llegar a ser plenamente salvos. Vamos rápidamente a Hechos capítulo 2, verso 47. Rapidísimo. Vamos a confirmar lo que estoy diciendo. Hechos 2, 47. El primero que lo tenga lo lee. El primero que lo tenga lo lee. ¿Ya alguien lo tiene? Hechos 2, 47. Bueno, venga, el primero que tenga venga acá para que lo lea y se oiga. Venga, hermano, hermana o hermano, venga, sin temor. Vamos a ser muy informales. Vamos a ser hermanos, sin formalidad. Estamos así reunidos de esta forma, pero es por causa de digamos, la cantidad de hermanos. Pero hagan de cuenta que estamos aquí, yo estoy metido en medio de ustedes. Léalo, hermano, léalo. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Ok, esa es una versión que no me gusta mucho, pero le damos otra versión. Venga, hermana, venga, tranquila, venga. La que quiera. Porque ustedes mismos van a concluir después de que hagamos la lectura. Lea, hermana. Hechos 2:47, hermano. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Habrían de qué? Ser salvos. O sea, no está diciendo los que han sido salvos, ¿verdad? No, hermano, dice habían. Habrían. No, habían de ser salvos. Bueno, habían o habrían. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Que Dios ya tenía en mente los que iban a ser salvos. ¿Pero cómo? ¿De qué forma iban a ser salvos? ¿Acaso no fueron salvos por el bautizo? Fueron salvos por el creer en Cristo. No totalmente. Ya, pero creyeron en Cristo. Sí, creyeron. Claro, ahora van a poner a prueba su fe y en la iglesia van a ser salvos. Mire que el concepto cambia. Habrían no significa los que fueron salvos, sino los que en un proceso de crecimiento, de formación, van a ser salvos. ¿De qué van a ser salvos? De ellos mismos. De ellos mismos. O sea, el Señor es nuestro Salvador, sí. ¿Nos va a salvar? Sí. ¿Sí o no? ¿Nos va a salvar? Claro, porque es el Salvador. Pero depende de la confianza que yo tenga en Él, de mi obediencia a Él. ¿Para qué? Para que mi alma sea plenamente salva. O sea que hay una obra de salvación que se debe hacer. ¿En dónde se hace? En la casa de Dios. O sea, aquí está hablando de eso. Estamos hablando de la salvación del alma, claro, del alma. Solo del alma. No, completa, porque ya la del Espíritu ya operó. Ya el Señor nos perdonó, nos dio su Espíritu, renació nuestro Espíritu, una regeneración del Espíritu, pero el alma, ¿qué pasa con el alma? El alma no está salva todavía. El alma es rebelde. El alma se levanta en contra de la verdad.
¿O ustedes no lo han hecho alguna vez? ¿Lo han hecho? Yo también. Estamos descubriendo que todavía somos rebeldes, que somos desobedientes, que somos ignorantes, que ignoramos la voluntad de Dios, que no la hacemos. Entonces, ¿en qué estado está el alma? ¿Está madura o está inmadura? Inmadura, por supuesto. Bueno, ¿ya quedó claro? ¿No quedó claro? No, pero lo acabas de decir. El alma está inmadura. Porque está dentro de un contexto. O sea, yo tomo ese versículo para que dentro del contexto significa otras más escrituras, nos ayuden a entender que es el alma la que debe ser salva. El alma. Bueno, otro texto. ¿Quién quiere ser discípulo de Cristo? Levante la mano el que quiere seguir a Cristo. Obedecerle. Yo también. ¿Qué dice el Señor? Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su alma, la perderá, mas el que quiera perder su alma por mi causa, ese la ganará. Porque ¿de qué sirve ganar el mundo si con eso pierde el alma? ¿Qué dará como recompensa por el alma? ¿Habrá algún dinero para pagar la salvación del alma? Ayuda a ese versículo a que entendamos que el alma es un asunto serio. Es un asunto serio con el cual el Señor quiere tratar. ¿Cómo lo trata? ¿Cómo tratamos el alma rebelde? ¿Cómo se trata esa rebelión propia que hay en nuestra alma? Por medio de la cruz. De la cruz. Bueno, hay muchos más versos, pero como el énfasis de hoy no es ese, sino que es una iglesia gloriosa, no nos vamos a centrar en ese punto. Quizás otro día nos vamos a dedicar a ese aspecto del alma. Recuerden, hermanos, que el hombre es tripartito: espíritu, alma y cuerpo. Cuando se habla de salvación, la salvación es tripartita. Por eso el Señor, para salvarnos de una manera tripartita, tuvo que hacerse hombre, tener espíritu, alma y cuerpo. Cuando Él muere en la cruz, esos tres, llamémoslo lugares que hacen al hombre, fueron entregados a Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El espíritu fue a Dios y ahí muere. Cuando muere, el cuerpo va a la tumba. ¿Y el alma dónde va? El alma va al Seol. Entonces, en la muerte de Jesús pudimos ver cómo fue tricotomado, o sea, partido en tres: el espíritu a Dios, el cuerpo a la tumba y el alma al Seol. Esa es la consecuencia de la muerte. Esa muerte es una muerte eterna, porque si no hay una resurrección de cuerpos, el alma tiene que quedar en el Seol, o sea, en una cárcel sin escapatoria. Lo que el Señor hace al morir por nosotros es descender al Seol, esperar que llegue el día de ser examinado plenamente y de ser declarado justo. Cuando Él es declarado justo, la muerte no lo puede retener.
entonces resucita tomando en su resurrección un cuerpo de gloria y uniéndose al Espíritu que el Padre le regresa. Entonces la resurrección de Cristo es una resurrección de gloria completa en un hombre que ya no tiene un cuerpo de carne, sino que tiene un cuerpo de resurrección plena, eterna, donde ya no hay más tentación, donde la vida eterna está garantizada. Esa obra de Jesús es la obra que Él muestra que va a hacer con nosotros. Nosotros debemos también morir en un estado similar para poder recibir una resurrección de gloria. ¿Qué quiere decir? Bueno, el Espíritu ya ha renacido, no hay problema con el Espíritu. Somos del Señor, pero ¿cómo está nuestra alma? Pregúntense, hermanos, ¿cómo está el alma? ¿Qué tan dóciles somos ante el Señor? ¿Qué tanto conocemos la voluntad de Dios? Yo la conozco. ¿La haces? No la hago. Entonces, grave. No la conozco. ¿La haces? Pues no, porque no la conozco. Grave. Entonces, no solamente nos corresponde conocer la voluntad, sino hacerla. Conocer y hacerla implica negarme a mí mismo. Padre, habla de Jesús, si es posible pasar esta copa, pero Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ve a Jesús allí con mucha sinceridad, nos muestra que Él tiene una voluntad que puede ser contraria, porque en ese deseo o voluntad Él está mostrando que no quiere ir a la cruz. No quiere, pero no es lo que Él quiere, es lo que el Padre quiere. ¿Y qué hace? Determina hacer la voluntad de Dios, toma la cruz como la voluntad de Dios y nos salva. Hermanos, hermanas, si no entendemos esto, no hemos entrado en una de las perlas del Evangelio, quizás la más valiosa. Les repito, si esto no lo entendemos, no hemos dado el primer paso hacia la salvación de nuestra alma. Jesús es el camino, ¿verdad? O sea, yo tengo que agarrarme a Él, porque Él es el que me lleva por el camino de salvación. Pero me dice, si quieres ser mi discípulo, agárrate a mí. Yo te llevo, pero debes negarte a ti mismo, tomando la cruz cada día. Es lo más difícil que hay. Es lo más difícil. Pero es la fórmula de salvación de nuestra alma. Yo digo esto porque es importante, ya que al examinar las iglesias, vamos a encontrar que ese es el problema. Vamos a encontrar que aunque estamos en la iglesia, somos del Cristo, no entendemos la cruz. No nos negamos a nosotros mismos. No experimentamos la resurrección. No experimentamos la vida nueva. No experimentamos al hombre espiritual. No hacemos las cosas para Dios. Hacemos las cosas terrenales, las que nos gustan, las que nos atraen, pero no las celestiales. El que esté libre de pecado, que me tire la piedra. El que esté libre de pecado, yo estoy aquí para que me mate. ¿Alguno está libre de ese pecado? ¿Alguno? ¿Hay alguno libre de ese pecado? Bueno, entonces, si no me mata, quiere decir que lo que le estoy diciendo es verdad. Claro, yo me tengo que aplicar eso a mí también. Primero que todo, me lo tengo que aplicar. Tengo que reconocer que para caminar siguiendo a Cristo, hay algo que estorba, hay algo que pesa, que impide que yo pueda seguir al Señor legítimamente.
¿Qué dice Hebreos capítulo 12? Usted lo conoce. Hebreos capítulo 12. Habla de una carrera. Habla de unos testigos. Unos testigos. Pablo, que escribió Hebreos, quiere que entendamos esto a la luz de ¿qué? A la luz de un estadio griego, donde hay muchos testigos observando a los que corren. Nosotros estamos corriendo esa carrera, hay una meta, pero hay que seguir a alguien que es el que nos lleva a la meta, y ese es Jesús, el que inicia la carrera y termina la carrera como el camino. Pero hay un peso, hay un pecado que estorba y que impide que podamos avanzar y llegar a la meta. ¿Sí está escrito así? Está escrito así. Está escrito así. Para poder llegar a la meta. Ahora, ese pecado, ¿en dónde está? Hermano, pero el Señor ya no trató con el pecado. Sí, trató con el pecado en la cruz. Y por eso es que tenemos el Espíritu. Porque trató con el pecado, eliminó el pecado delante de Dios. Pero resulta que en mí habita otro hombre, que es el hombre viejo que viene de Adán, en el cual está el pecado. Hermanos, atención, voy a repetir. En mí habitan dos hombres. El hombre nuevo, que es a la imagen y semejanza de Cristo. El hombre viejo, que es a imagen y semejanza de Adán y Eva, el pecador. Eso la Biblia le llama carne. La carne tiene una manera de pensar, un sentir, un querer, un hacer contrario a la voluntad de Dios. Esa carne fue la que Cristo tomó. Cuando Cristo toma carne, tomó esa carne. O sea que Cristo tuvo que haber sido tentado en todo, pero sin pecar. La diferencia entre Cristo y nosotros es que Él fue un hombre que nació sin pecado y murió sin pecar. Nosotros nacimos en el pecado, debemos vivir una vida en Cristo para aprender a no pecar. La Biblia nos da las fórmulas para tratar con esa condición adámica, caída, carnal, que se opone en todo al nuevo hombre, o sea, al espiritual, al que debe crecer, al que debe madurar. Entonces, si yo tengo dos perros, uno blanco y otro negro, el negro es malo, es un lobo. El blanco es un pastor, es bueno. Si yo alimento más al negro, ¿qué va a suceder con ese perro? Va a tener más fuerza y va a devorar al blanco, porque no lo alimento, porque está débil. En esa pelea, el lobo negro va a matar al lobo blanco. Pero si alimento más al blanco y no le doy al negro, el lobo blanco va a crecer, va a fortalecerse y en la pelea va a matar al negro. Pongo ese ejemplo porque ¿cómo voy a fortalecer al hombre nuevo? ¿De qué forma? ¿Qué le voy a dar? ¿Qué comida? ¿Qué comida? Porque ese hombre es espiritual, necesita una comida espiritual. En cambio, el hombre viejo no es espiritual, es carnal. Necesita otro tipo de comida relacionada con lo terrenal, con lo mundano. Si de eso se alimenta, no, o sea, yo en mi vida voy a alimentarme de las cosas terrenales, por lo que veo, por lo que recibo, por lo que quiero. Entonces, ¿cuál es el que va a crecer más? El adámico, el terrenal,
el carnal. ¿Y qué va a hacer con el espiritual que está desnutrido? Entonces va a ser derrotado. Ese es el alma, para que me entiendan. La iglesia es el cuerpo de Cristo, no es el cuerpo de Moisés, no es el cuerpo de Pablo, no es el cuerpo de Pedro, no es el cuerpo de ningún hombre que ha muerto y no ha resucitado. La iglesia es el cuerpo de un hombre que murió y resucitó, y en su resurrección tiene un cuerpo de gloria. Ese cuerpo de gloria, de resurrección, es la iglesia, a la cual somos añadidos cuando nuestro espíritu es regenerado. Es necesario que tengamos un espíritu regenerado, porque si no, no hemos nacido de nuevo y necesitamos que alguien ore por nosotros para que haya un arrepentimiento, haya un verdadero nacimiento y seamos introducidos en la iglesia. Porque si no somos introducidos en la iglesia, hermanos y hermanas, somos chimbos. Bueno, perdón la palabra. En Colombia, esa palabra habla de falso. Falso. Como el cheque chimbo, un cheque falso. O sea, es falso. Dice que es hermano, pero no es hermano, es falso. Dice que es cristiano, pero no es cristiano, es falso. ¿Por qué es falso? Porque no ha nacido del Espíritu. ¿Me comprende? ¿No? Por ejemplo, mire, hoy compartimos el Evangelio a una familia. Esa familia aceptó a Cristo. Están decididos a bautizarse en el nombre de Jesús. Lo van a hacer Dios mediante el viernes entrante, siendo ustedes testigos de ese milagro. Esas personas han sido añadidas al cuerpo de Cristo. Claro, a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Añadidos, Dios es el que los añade. Los añade por medio de el Evangelio. El Evangelio es la predicación de las buenas nuevas. Cuando se predican las buenas nuevas, las personas que oyen y creen, esas personas entonces aceptan a Jesucristo como su Salvador y lo hacen su Señor. Se bautizan en el nombre de Jesús, son introducidos por el bautismo al cuerpo de Cristo. Una vez son introducidos, ¿qué va a suceder con ellos? ¿Cómo está el alma de ellos? ¿Cómo están ellos en relación a la obediencia, en relación al conocimiento de Cristo, en relación a las doctrinas apostólicas? ¿Cómo están? Cero. Entonces necesitan todo esto, porque si fuéramos plenamente salvos, una vez hemos aceptado a Jesucristo, ¿para qué el discipulado? ¿Para qué el discipulado? No, el discipulado es necesario porque en el discipulado se nos va a dar el conocimiento por medio de la doctrina de todo lo que el discípulo necesita conocer acerca de Cristo, para que pueda seguir a Cristo por medio de la fe, para que se le abran los ojos y el entendimiento y se le abra el corazón y el deseo de seguir a Cristo y consagrarse para Cristo, santificarse para Cristo y morir en un estado de madurez. Porque, hermanos, si se muere en un estado de inmadurez, vamos a tener problemas el día en que el Señor Jesucristo venga. Presentemos examen y en ese examen que vamos a presentar seamos como el que presentaba examen en el colegio. Si lo pierde, no entra, no pasa al año siguiente. ¿Sí es así o no? Aquí, por lo menos en Cali era así. El que pierde el año, tiene que repetirlo. Entonces aquí podríamos decir que la persona perdió su salvación del alma. No tiene derecho por su estado almático, carnal, rebelde, contradictor, a reinar con Cristo en el milenio. Se va a quedar afuera. Yo no sé si ustedes han leído eso, pero el Evangelio de Mateo está lleno de todas estas exhortaciones que nos ilustran al Mesías como rey.
El Evangelio de Mateo lo recomiendo porque fue escrito por Mateo a quienes, a los judíos que estaban esperando un Mesías. Ahora, un Mesías es un rey. Y es un rey que viene a restaurar, que viene a establecer su reinado en el tiempo glorioso de su venida, a restaurar todas las cosas, el milenio. Entonces ese evangelio nos muestra que hay personas que van a entrar al milenio y hay personas que se van a quedar afuera del reinado de Cristo, por fuera. Y la Biblia a eso le llama condenación, pero no es una condenación eterna. No quiere decir que el que ha aceptado a Cristo se pierda para siempre sin ninguna posibilidad de ser restaurado. No, va a ser restaurado en el milenio. O sea que el milenio va a trabajar básico. Básico significa leche. Leche, es la leche espiritual no adulterada que la iglesia recibía al principio cuando ella estaba entrando al conocimiento del Hijo de Dios. Si estas cosas no las conocemos, entonces vamos a vivir muy desordenadamente, creyendo que no, que ya somos salvos, que ya no hay ningún problema, ya nos ganamos el cielo, vamos a vivir en el cielo, comamos y bebamos y esperemos hasta que llegue la muerte porque vamos a vivir eternamente en el cielo. No es así. No vamos a vivir en el cielo. Vamos a vivir en la tierra. Vamos a vivir en la tierra. Si morimos, vamos al tercer cielo temporalmente, a donde está el paraíso, esperando que venga el día de Cristo, la resurrección, el milenio, la tierra, el reino de Cristo en la tierra. Los galardones o las disciplinas. Galardones para quienes, para los fieles, disciplinas para quienes, los infieles. Los infieles que pueden ser fieles o por ignorancia o porque conociendo la voluntad de Dios no la hicieron. Ellos van a recibir mayor condenación. Pero igual, ¿quién se condena? El que no hace la voluntad de Dios. Entonces, por eso es importante que entendamos que la voluntad de Dios la vamos a conocer en medio de los hermanos, en la comunión de unos con otros, en la doctrina apostólica y en todas las cosas que se requiere hacer para ser edificados en el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a la madurez. ¿Sí? O sea, el Señor añadía a la iglesia los que habrían de ser salvos, está relacionado los que habrían de llegar a la madurez plena de su alma para ser plenamente salvos y poder entrar al reino de Cristo de una manera justa, no injusta, porque Dios es justo y no va a permitirle la entrada al que es injusto, al que es rebelde, al que es contradictor, al que se rebela, al que se opone, al que viene aquí y luego no viene, no obedece a sus pastores. No, estamos siendo probados, hermanos. Todos estamos siendo probados, todos, absolutamente todos. Aquí nadie se salva porque el Señor ya murió por él. Entonces voy a decirlo de esta forma, para que con este ejemplo entendamos. Para llegar al reino, vamos a decir que nos vamos a montar en un bote. Cada uno se monta en ese bote que tiene 2 remos. Si remamos, vamos a avanzar con los 2 remos. Si solamente tomamos un remo, ¿qué va a suceder? Va a comenzar a dar vueltas. No estamos avanzando, estamos dando vueltas. Entonces, hay un remo que se llama lo que Cristo hizo por nosotros. Ese remo es lo que Cristo hizo. Pero si nos quedamos únicamente con lo que Cristo hizo, entonces vamos a comenzar a dar vueltas.
El otro remo se llama responsabilidad, que es lo que nosotros hacemos con lo que Cristo hizo por nosotros. O sea que Cristo hizo algo, nos ha dado algo, que es el Espíritu, nos ha entregado su palabra para que conociéndola seamos responsables y movamos ese remo para avanzar confiadamente. Entonces, lo que Él hizo, lo que yo hago, y allí vamos avanzando. ¿Qué pasa si el remo que movemos es lo que yo hago? Solo muevo lo que yo hago. Me quedo dando vueltas. ¿Y qué es lo que yo hago sin tener en cuenta lo que Cristo hizo? Carne. Carne. Pura carne. Entonces se junta lo que Cristo hizo con lo que yo hago, de acuerdo a lo que Cristo hizo, dándome una gracia especial, que es un poder que me permite avanzar confiadamente para llegar a mi destino. ¿Sí me comprende con ese ejemplo? Entonces vamos a llamarle a un remo la gracia y al otro remo le vamos a llamar el reino. La gracia es lo que Cristo hizo y el reino es hacia donde yo voy de acuerdo a mi responsabilidad, a mi fidelidad para seguir las palabras de aquel que me salvó. Entonces vamos a decir que un remo también se llama salvación y el otro remo se llama Señor. Él es mi Salvador. Me quedo dando vueltas. Pero si entiendo que Él es mi Señor, al cual hay que obedecer, avanzo y voy a llegar. No sé si ha quedado claro la importancia de entender que tenemos una responsabilidad, hermano. Y lo que vamos a ver entonces en las cartas apostólicas es cómo esa responsabilidad ya se ha perdido, ya no la estamos cumpliendo conforme a lo que Cristo le enseñó a los apóstoles. Ahora sí podemos entrar en materia, ¿verdad? Poniendo ese fundamento para que podamos ver Apocalipsis desde una perspectiva sacerdotal, de reino, con la gracia para entrar al reino y recibir galardón. Entonces, hermanos, vamos a Apocalipsis capítulo 1. Ya, las escrituras que ustedes tienen, vamos a leer una. Vamos a leer el verso 5, capítulo 1. Apocalipsis, capítulo 1. Gracias, hermano. Capítulo 1, verso 5. Con atención, hermano. Vamos, no nos distraigamos. Porque una distracción, créame que las cosas espirituales, cuando yo me distraigo un poquito, ya me pierdo. Ya me desconecto. Y volverme a conectar, muy difícil. Es mucha atención. Verso 5. Dice... Bueno, desde el 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Hay 7 iglesias a las cuales se les va a dar algo. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Mire qué importante esto, mire cómo se presenta. El primogénito de los muertos. Muy importante por lo que vamos a ver en una de las iglesias. Primogénito de los muertos. Quiere decir el primero en haber resucitado con una resurrección de gloria. Y el soberano de los reyes de la tierra. Porque Dios lo hizo Señor y Cristo. Toda autoridad le dio en el cielo y en la tierra.
Es el soberano sobre todo. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Creo que con eso no tenemos problema. Y nos hizo ¿qué? Reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué nos hizo con su sangre? Reyes y sacerdotes. Vamos a estar viendo en las Escrituras cómo algunos tienen esa facultad de ser reyes y cómo otros tienen la facultad de ser sacerdotes. Compartíamos con los hermanos hoy, en las horas de la tarde, las posiciones en el milenio. En el milenio. Unas posiciones van a ser terrenales, como reyes, pero también como sacerdotes, y otras van a ser celestiales como sacerdotes. Como sacerdotes. Galardones para los vencedores. Atención, porque cuando esto entra a nuestro sistema de vida, que es la vida de Cristo, cambia completamente nuestra perspectiva y los alinea. Esto es como llevar un carro a una sincronización y también alinearle las llantas porque está tirando para un lado. Entonces necesitamos estar alineados para no tirar a un lado, no tener tendencia, sino ir recto. ¿Cómo se dice? ¿Recto o directo? De frente, de frente. Y también para estar sincronizado, quiere decir, nos vamos a mover bien. ¿De acuerdo? O sea, Apocalipsis es muy importante. Y mi deseo es que los hermanos tengan ese apetito de oír y recibir. Y ser salvos por medio de una palabra que santifica, alinea, perfecciona y nos pone en el lugar correcto. Entonces la sangre de Jesús, ¿qué hizo? Hizo de nosotros reyes y sacerdotes, no reyes o y quiere decir, podemos tener tanto lo uno como lo otro. ¿Ok? Muy bien. Excelente. Ahora nos vamos al nos vamos a ir al verso 20 del capítulo 1. Bueno, desde el 19 para entender de qué se trata. Escribe las cosas que has visto. Oye, Juan, ven. Lo que has visto, escríbelo. Que es necesario que los otros también reciban lo que tú viste. Porque esto es para las iglesias. Esto es para nosotros, que somos las iglesias ahora. Digo las iglesias después de Juan. Muchas. Eras, tiempos, dificultades, localidades, todo eso. Ahora somos las iglesias aquí, de Pucallpa. Creo que aquí hay hermanos que viven en 3 localidades diferentes. Bueno, entonces son las iglesias. Ok. Entonces dice, escribe las cosas que has visto y las que son. Las que has visto, futuro, y las que son, presente. Las que has visto puede ser pasado, pero también puede ser futuro. Cosas que a Juan le mostraron que eran del pasado, que le mostraron que era del futuro, y las cosas que son del presente. Y las que son. Y las que han de ser después de estas. Futuro. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra. ¿Quién le está revelando a Juan el misterio de lo que vio? Cristo mismo. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Voy a revelarte lo que significan las estrellas y lo que significan los candeleros. Entonces,
Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Ángeles. La palabra ángel aquí es una palabra que está relacionada con un mensajero, alguien que recibe un mensaje y debe llevar el mensaje tal y como lo recibió, igualitico. No le puede cambiar nada, ni una coma, ni un acento, ni una tilde, absolutamente nada, para que el mensaje llegue tal y como se lo entregaron. Ese es un buen mensajero. Entonces, las 7 estrellas son los mensajeros de las iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. O sea que un candelero, ¿qué representa? Representa a una iglesia local. Porque ¿cuántas localidades hay aquí? 7. ¿Cuántos candeleros hay? 7. O sea, un candelero por localidad. Si, según eso, ¿cuántos candeleros hay aquí reunidos? 3 candeleros. Porque son 3 localidades. En cada localidad, un candelero. Eso es lo que la Biblia nos muestra. Sin embargo, por la degradación, la iglesia se convirtió en una separación de hermanos, en lugares, en sectas. No están unidos, no están edificando. Cristo no es la cabeza de todo eso, sino que el hombre termina siendo la cabeza. Pero donde el hombre es la cabeza, Cristo no es la cabeza. Quiere decir que allí ni siquiera hay un candelero. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Es importante, porque de pronto hay hermanos que no tienen claridad sobre lo que es la iglesia. Van a un sitio, van a otro, no saben realmente de dónde son, toman de aquí, toman de allá. Entonces es una sancochería, un revoltijo de cosas que no nos van a edificar, no nos van a santificar, no nos van a establecer para que edifiquemos en el lugar donde Dios nos pone. Dios es ordenado y Dios no me pone en 2 sitios diferentes al mismo tiempo. Tengo que definirme. Es importante. Tengo que definirme. Si no me defino, entonces no he entendido lo que es la iglesia. No he entendido que la iglesia es el candelero, que Cristo es la cabeza, que yo soy miembro de su cuerpo, el cual no se puede dividir porque Cristo no está dividido. Si yo me pudiera dividir, me pudiera partir, entonces de pronto sí. Pero alguno de ustedes es capaz de dividir su cuerpo, tener una parte del cuerpo en un lugar y otra parte del cuerpo en otro lugar. Claro que no. Para que una iglesia sea realmente pura, de Cristo, local y candelero, tiene que cumplir con las condiciones de la palabra. Si no cumple con las condiciones de la palabra, esa iglesia no es de Cristo, es del hombre. Es del hombre. El hombre es el que gobierna sobre esa iglesia, el hombre es el que decide, el hombre es el que establece la doctrina, el que establece la fe que ellos deben creer. Por ejemplo, en el catolicismo, la fe que ellos siguen, ¿cuál es? ¿Es la de la Biblia? ¿O es la que los católicos establecen? ¿Qué es el catecismo? Es lo que le enseñan al que es católico, y esa es la fe del católico, pero no está de acuerdo con la Biblia. ¿Quién estableció el catecismo? ¿Dios o el hombre? El hombre. Entonces una persona que sigue el catecismo pero no sigue la Biblia, ¿cómo está en relación a Dios? Está mal. Está mal. Así mismo sucede hoy en día. Todo aquel que quiera seguir a Cristo, pero no lo sigue conforme a las palabras, todo aquel que quiera constituirse, o que quiera no, todo aquel que hace parte de la iglesia de Cristo, pero esa iglesia no está conforme a la palabra, esa iglesia es del hombre, no es de Cristo. Entonces, lo que el Señor ha estado haciendo en los últimos años, en los últimos 2 siglos, es extrayendo de la iglesia general, de la iglesia universal, donde están las sectas, las denominaciones,
un remanente. Está tomando un remanente y lo está acercando a él para que ese remanente sea su iglesia. Su iglesia con S mayúscula, o sea, la de Cristo. Donde Cristo es la cabeza, no el hombre, la cabeza. Ustedes saben que la cabeza es la que gobierna, ¿verdad? ¿Qué pasaría con mi cuerpo si le quitaran la cabeza? Muerto de una. Pero ¿qué pasaría si mi cabeza comienza a funcionar mal porque tiene un derrame cerebral? Problema, el cuerpo comienza a tener problemas. Una persona con derrame cerebral queda paralizado la mitad del cuerpo. ¿Cómo queda caminando? Malo. Y algunos quedan postrados en la cama. El cuerpo no le funciona porque hay problemas en la cabeza, en el cerebro. ¿Qué pasa con una persona que tiene demencia? ¿Cómo le funciona? Mal. ¿Sí me entiende? O sea que la cabeza es vital, tanto en lo natural como en lo espiritual. Lo natural me enseña y me muestra que si la iglesia no tiene una cabeza, la cual es Cristo, entonces esa iglesia está como en un estado de tener un ACV, un accidente cerebrovascular, postrada, o caminando torcido, o hablando mal. ¿Me comprende? ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Perdónenme si soy de pronto muy enfático en esto, pero es necesario porque lo que vamos a compartir está relacionado con la pureza, está relacionado con lo que la iglesia debe hacer, porque perdió el norte, perdió la guianza. Yo no estoy diciendo que ustedes no la tengan, no, perdónenme, porque yo sé que los hermanos los han estado llevando por el camino del Señor, pero siempre hay alguien que se queda rezagado. Entonces yo estoy hablando para el que se queda rezagado, para que se alinee, para que se ponga a cuentas con el Señor y deje el rezago o el resabio o la terquedad o todas esas cosas de las cuales he estado hablando relacionadas con el alma que no quiere someterse al Señor. O sea, va a tener problemas si no se somete. Entonces, ¿cómo salvar el alma? El alma se salva en una iglesia bíblica. Por eso dice el Señor, añadía a la iglesia los que habrían de ser salvos. ¿A cuál iglesia? A la iglesia bíblica. Bíblica. Porque la iglesia de Hechos, capítulo 2, es la iglesia bíblica. La iglesia que perseveraba en aquellas cosas que Cristo había enseñado y que los apóstoles estaban enseñando para que los discípulos las hicieran conforme a como Cristo las había enseñado. Esa es la iglesia bíblica. Bien, entonces, el candelero es la iglesia. Entendiendo eso, vamos a ver cómo es tan importante el candelero puesto en un determinado lugar. Porque el lenguaje del Apocalipsis es el lenguaje de un sacerdote, hablándole a sacerdotes. Mire que nos hizo que reyes y sacerdotes, ¿sí? Por eso leí ese versículo al principio. ¿Qué nos hizo? No nos olvidemos. ¿Qué nos hizo? Y sacerdotes. Bueno, entonces un sacerdote, ¿cómo debe ser? Debe ser entendido, ¿verdad? Debe cumplir con unas tareas. ¿En dónde? En la casa de Dios. ¿Y las tareas son para quién? Para el Señor de esa casa, que es Dios. Es un sacerdote para Dios. ¿Qué pasa cuando el sacerdote no hace lo que le corresponde hacer? O porque no tiene entendimiento, o porque es rebelde al entendimiento que se le ha dado. ¿Qué sucede con ese sacerdote? ¿Qué hace el jefe de los sacerdotes, el sumo sacerdote, que es Cristo, con un sacerdote infiel? ¿Qué hace? Responda. Lo felicita, le dice, buen siervo, sigue así, ¿o qué hace? Respóndanme, ustedes tienen la respuesta. Lo destituye, lo saca, primero lo corrige, lo llama para que se corrija, para que se arrepienta, porque si no se arrepiente,
saca. Lo saca. Así es el Señor Jesús. Entonces, hermanos, si el Señor nos ha puesto en un lugar, perseveremos en ese lugar. Porque créame que cuando usted sienta deseos de irse de ese lugar, no es usted el que se está yendo, es el Señor el que lo está sacando. El Señor es el que pone el deseo como para cumplir lo que es bueno, como para salir porque no cumple lo que es bueno. Yo le doy gracias a Dios por eso, porque ni yo mismo me gobierno. Él es el que me gobierna, pero me gobierna conforme al corazón de entrega. Si no me entrego, me gobierna y me saca. Si me entrego, me gobierna y me introduce. Ese lenguaje es el que vamos a ver en las iglesias de Apocalipsis. ¿Sí? Ese lenguaje. Por eso hablo de eso, porque ese es el lenguaje. Es el lenguaje de un sacerdote hablándole a un sacerdote. Un sumo sacerdote hablándole a un sacerdote. Corrígete para que no te saquen. Si te corriges, te voy a mantener en el lugar. Y si no, te voy a tener que sacar. ¿Ya? O sea, con esa base introductoria, podemos leer la primera de las iglesias, que está en el capítulo 2. Capítulo 2, verso 1 en adelante. Bien, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto. ¿Quién es el que está escribiendo? ¿O quién es el que le está diciendo a Juan que escriba? ¿Quién es? El sumo sacerdote. O sea, aquí Cristo se presenta como el jefe, como la cabeza, como el supremo sacerdote, por encima de todos los sacerdotes, como el que está en los lugares celestiales ministrando a Dios. Porque eso es lo que hacía el sumo sacerdote. Primero tenía una relación con Dios, luego tenía una relación con los sacerdotes y luego tenía una relación con el pueblo. Primero Dios, luego los sacerdotes y luego el pueblo. Ese es el orden. Bueno, y sigue presentándose diciendo lo siguiente: yo conozco tus obras. Claro, el sumo sacerdote tiene que saber lo que yo hago. Tiene que saber. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Mire esta palabra, arduo trabajo. No dice, hay que trabajar arduamente. Pero según la Biblia, el sacerdocio del lugar santo no es un trabajo arduo. No es arduo. No requiere de esfuerzo. No requiere de sudor. En cambio, este tipo de trabajo o de obra no se está haciendo en el lugar donde Él lo puso. Entonces las palabras tienen mucho significado cuando las leemos en el entendimiento de lo que es un sacerdote. Ministro a Dios y Dios queda satisfecho con mi trabajo hacia Él, ya puedo ir a ministrarle al hombre. Pero si yo dejo de ministrar a Dios por ir a ministrar al hombre, entonces estoy fuera de lugar. Estoy haciendo lo que no se me ha mandado a hacer. Eso se llama iniquidad. O sea, es grave. Entendiendo el contexto. Por eso tenemos que leer. Yo les mandé a leer esto ¿cuántas veces? 10 veces. Eso se llama contexto. ¿Entiendes? Porque si vamos a juzgar con lo primero que leo, pero no leo las otras cosas y no leo las otras y no leo toda la Biblia y no entiendo el contexto, entonces no sé qué es lo que Dios me está diciendo. Yo tengo que tener un contexto a fin de entender cada verso, porque los versos no están fuera de un contexto. Yo puedo hacer un pretexto de un verso, sacándolo del contexto,
y crear por medio de ese, crear toda una doctrina, crear una secta, crear toda una posición doctrinal, pero fuera del contexto. Entonces, ahora vas a darte cuenta por qué el Señor esto no lo ve como bueno. Mira, nuevamente les animo a que ustedes miren por la observación de la palabra. Estas obras están relacionadas o con Dios o con el hombre. Vamos a leer otra vez. Yo conozco tus obras, listo, las va a mencionar. Tu arduo trabajo. ¿Cómo es lidiar con el hombre? ¿Es suave, es sencillo o es duro? Pero muy duro. Bueno. Y paciencia. ¿Se requiere de paciencia o no se requiere de paciencia cuando estamos lidiando con los hombres? ¿Se requiere o no se requiere? Pero mucha. Y que no puede soportar a los malos. ¿Quiénes son los malos? Los malos dentro de la iglesia, no los que están afuera. ¿Y quiénes son los malos dentro de la iglesia? Todos nosotros. Cuando nos rebelamos. Esos somos los malos cuando nos rebelamos. Somos los buenos cuando estamos en obediencia, pero somos los malos cuando estamos en desobediencia. Bueno, o sea que ese es un trabajo pastoral muy bueno, pero se olvidó de Dios. Y has probado los que se dicen apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. ¿Dónde está eso? ¿Eso es con el Dios o con el hombre? El hombre. El hombre. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¡Oh, cómo trabaja! Por amor de mi nombre, pero no por el amor del Padre. O sea, está haciendo algo para Cristo, pero ha dejado de hacer lo que le corresponde hacer para el Padre. No lo está haciendo. ¿Sí me están entendiendo? O sea, en este examen, que es muy bueno, el ángel está perdiendo el examen. Está perdiendo. Lo que está haciendo está malo. ¿Cómo sabemos? Por lo que sigue adelante. Pues le damos lo que sigue adelante. Pero tengo contra ti. ¿Qué significa tener contra ti? O sea, ¿está contento o está bravo? Bravo. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Listo. Entonces, fácil. Este ángel estaba sirviendo ¿a quién? ¿A Dios o al hombre? ¿Por amor al hombre o por odio al hombre? Por amor al hombre. Sí, por amor al hombre. Y está bien. Pero ¿en dónde quedó el amor a Dios? Has dejado tu primer amor. ¿Eso está bien? No. ¿Por qué no? Porque somos sacerdotes ¿para quién? ¿Para el hombre o para Dios? Exactamente. O sea, todo esto está conectado. Somos sacerdotes para Dios primeramente. Claro que para el hombre también, pero primeramente es para Dios. ¿Qué significa sacerdote para Dios? Que Dios tiene la exclusividad de mi servicio. Entonces fíjense, sigamos adelante. Ya vamos a terminar, tranquilos, que ya van a descansar para volver a leer 10 veces otra vez, capítulo 2 y 3. Bueno, pregunto, ¿cuántos leyeron 10 veces el capítulo 2 y 3? Levanten la mano los que lo leyeron, levanten la mano. Ok, obedientes. ¿Aprendieron algo con esa lectura? Es más fácil oír lo que estoy compartiendo cuando se ha leído Apocalipsis 2 y 3. ¿Cierto que sí? Y para mí también es más fácil, porque puedo ir más rápido. Sin embargo, no siento que voy muy rápido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Bueno, ¿cuál es el primer amor? Entonces mire lo que sigue a continuación, que está conectado con haber dejado el primer amor. Es una caída, es una degradación. Dice así:
Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. O sea que el primer amor está relacionado ¿con quién? ¿Con quién? Con Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Dios está en la tierra o está en el cielo? ¿El cielo es alto o es bajo? ¿Recuerda dónde has caído? ¿Qué significa? Que está caído. O sea, dejó de hacer algo que es en el cielo, algo que es en el Espíritu, algo que se hace en Cristo, en los lugares celestiales para Dios. La Escritura es muy clara, no nos deja ninguna duda de lo que nos quiere decir. Recuerda de dónde has caído. Yo no le puedo encontrar una interpretación diferente a una degradación, a un caer de un sitio alto a un sitio bajo. Allá no estar arriba, sino estar abajo. Sí, es la iglesia post-apostólica. La iglesia que después de haber sido establecida en Cristo debe seguir avanzando, creciendo hasta llegar a la madurez, hasta llegar a la plenitud, hasta llegar a eso que se escribe en esa iglesia, de que ella está sentada en los lugares celestiales, de que es una iglesia conformada de judíos y de gentiles, de que es una iglesia que debe abrirse a la comunión de los hermanos, de que es una iglesia que fue comprada a precio de sangre, de que esa iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Eso está en la iglesia de Éfeso. O sea que esa iglesia que tiene ese conocimiento, tiene que, conforme al conocimiento, debe ministrar a Dios. Podríamos decir que la epístola a los Efesios es la epístola de la iglesia en gloria. De la iglesia en gloria. Si esa iglesia es como está escrita allí. Si no, entonces no es una iglesia en gloria, es una iglesia caída, que es lo que aquí dice. Recuerda dónde has caído, recuerda dónde has caído y arrepiéntete. ¿Qué significa y arrepiéntete? Recuerda dónde has caído y arrepiéntete. Ya regresa a ese lugar. Regresa a ese lugar, arrepiéntete. Arrepiéntete, estás haciendo cosas que yo no te he mandado a hacer. Arrepiéntete. Cambia tu manera de pensar. Deja eso, ponte mi mente y obedece lo que yo te he mandado a hacer. Ese es el arrepentimiento. ¿Y cómo lo sé? Por lo que sigue a continuación. Y haz las primeras obras. Y haz las primeras, o sea, mira, estas obras que señala al principio no son las primeras. Están relacionadas con el hombre, no con Dios. Podríamos decir que son las obras segundas en orden de importancia. La palabra primera es la palabra protón, o sea, más importante. Más importante. O sea, primero es, no es 1, 2, 3, sino lo que es en importancia, lo que debe estar primero. O sea que para la iglesia lo que debe estar primero es ministrar a Dios. Eso es lo que debe estar primero. Lo demás viene como consecuencia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene como consecuencia. ¿Qué es como consecuencia? Lo que viene después, lo que tiene que ver con el hombre, lo que tiene que ver con la prosperidad que me va a venir, porque he buscado primeramente lo que es mayor, o sea, el reino de Dios y su justicia, allá donde está Dios. Bueno, ¿me están entendiendo o tengo que aclarar eso? Y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, quitaré el candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Mire que el candelero ahora cobra sentido. Hemos hablado del candelero. ¿Qué es el candelero? La iglesia. ¿En dónde está el candelero? En el santuario. Ustedes que conocen el tabernáculo. ¿Está fuera del atrio? ¿Está en el atrio?
a que las otras ya no, el candelero ya no está en ese lugar. Ya están degradadas. Acuérdense que un camino es una senda. Entonces la degradación comienza cuando el candelero es sacado de su lugar. ¿Existe el candelero? Sí, porque la iglesia es el candelero. Pero si la iglesia no está en el lugar correcto, como candelero, ella no está haciendo las cosas que son para Dios. Las está haciendo afuera. Entonces, atención. La iglesia es el candelero, ¿verdad? Si la iglesia está haciendo sus obras para el hombre, ¿en qué lugar del tabernáculo se encuentra? En el atrio. En el atrio. Si la iglesia está haciendo las cosas para Dios, ¿en qué lugar del tabernáculo se encuentra? ¿En qué lugar se encuentra el candelero? ¿Por qué se encuentra en el lugar santo y no en el atrio? ¿Por qué se encuentra en el lugar santo y no en el atrio? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Está qué? Ah, la verdad. No, pero ¿por qué el candelero fue colocado en el lugar santo y no en el atrio? El candelero es la iglesia. El candelero es el que alumbra. ¿Por qué está en el lugar santo y no en el atrio? Podría estar en el atrio, ¿verdad? Bueno, en el atrio también hay sacerdotes. También hay sacerdotes. Pero son sacerdotes que trabajan para el hombre por causa del pecado. O sea que el atrio está relacionado con el hombre de acuerdo a su condición pecaminosa. El lugar santo está relacionado con Dios de acuerdo a su condición santa. Entonces lo que se hace en el lugar santo es para el santo de los santos. ¿Se han oído esa expresión, el santo de los santos? ¿Quiénes son los santos? Nosotros. O sea, ¿qué es lo que Dios quiere? Que los santos estén ¿dónde? Principalmente ¿en dónde? ¿En el atrio o en el lugar santo? En el lugar santo. O sea que la iglesia es para Dios, ¿sí? Mire todo esto cómo vuelve otra vez y confirma. La iglesia, por la sangre de Cristo, es para Dios. Es para Dios. Principalmente, también para el hombre. Yo no quiero decirles, hermanos, que al hombre no se le ministra. De hecho, hoy estuvimos ministrando una familia. La estuvimos ministrando fuera del atrio. Ni siquiera están en el atrio. Fuera del atrio. O sea, hay que salir del lugar santo, hay que pasar por el atrio, hay que ir afuera del atrio, donde se encuentra esa familia en el mundo, en el pecado. Allá se le ministra y se le invita para que entre a los atrios, para que se bautice, para que reconozca que ese altar representa la muerte de Jesús y que ese lavacro representa la palabra por medio de la cual se lava, para que siendo lavado y purificado pueda entrar al lugar santo. ¿Ah? No, la iglesia puede moverse tanto en el lugar santo como en el atrio como afuera, es lo que te estoy mostrando. ¿Ah? No, lo que estoy mostrando es que hay un lugar que es el santo, donde está el candelero para ministrar a Dios. O sea, el candelero no está en el atrio. El candelero está en un lugar que es oscuro. No está alumbrado por la luz del sol. O sea, por la luz natural. El candelero se encuentra en el santuario, que es un lugar totalmente cubierto. No entra ninguna luz por ninguna parte. Y si no existe algo que lo alumbre, ese lugar va a estar en tinieblas. Y si está en tinieblas, pues no se pueden hacer los oficios para Dios.
Quiere decir que para que la iglesia esté en ese lugar, debe estar en luz. La luz es Cristo. Cristo es el que nos da su revelación, nos da el entendimiento de lo que somos en Él para ministrar a Dios en el lugar santo. Entonces, no alumbramos simplemente porque sí. Alumbramos porque, como candelero que somos, 7 lámparas, estamos en una plenitud de entendimiento que nos permite tener un lugar especial para Dios. Pero ¿qué pasa si esa plenitud se comienza a apagar? Si ese aceite ya no se entrega, si el candelero se apaga y queda en tiniebla el lugar santo. ¿Qué pasa con los otros oficios que se realizan allí? En tinieblas no se puede. Entonces, hermanos, por eso este libro se llama La revelación de Jesucristo. Está relacionado con la luz que es Cristo, que necesitamos como sacerdotes para ministrar a Dios en un lugar que es oscuro, pero que en Cristo, por la revelación que recibimos, podemos ver a Dios, ministrar a Dios y hacer las cosas que a Dios le agradan. ¿Me comprenden? O sea que es un asunto serio. No es para todos. No es para todos. Ya había hablado desde el principio que para tener luz, ¿qué debo hacer? ¿Qué pasa con la carne? ¿La carne está en luz o está en tinieblas? ¿Qué debo hacer con la carne? Crucificarla. Si la crucifico, ¿qué va a ocurrir? Voy a experimentar la resurrección. Voy a experimentar a aquel que está en luz. Voy a experimentar la vida de Cristo. Voy a experimentar algo que no tengo si estoy en la carne. Si estoy en la carne, no. Entonces, por eso es que existen las iglesias de atrio, las iglesias fuera del atrio, porque están en la carne. Ahora podemos continuar en la carne, ¿verdad? Y seguir siendo de Cristo, pero no sacerdotes del lugar santo. Ustedes escogen. Ustedes, individuos. Porque la iglesia puede ser la iglesia. Mire esto, hermanos, que están un poquito distraídos. La iglesia puede ser el candelero, pero como la iglesia está conformada de muchos miembros, uno de esos miembros puede perder el derecho a estar en ese lugar. Ahí es donde el Señor le habla al ángel. O sea, le habla a un individuo. Porque involucra a la iglesia, pero también al individuo que debe cumplir como individuo las funciones sacerdotales en el lugar santo. O sea, a ese individuo le está diciendo, si no te arrepientes te voy a sacar. No sé si me entiende. O sea, somos responsables en lo individual, pero también en lo corporativo de lo que hacemos para Dios, teniendo la iglesia en luz. O sea, todos trabajamos para que la iglesia esté en luz. Pero el que no está en luz, ¿qué es lo que sucede con él? Debe arrepentirse. ¿Qué pasa si no se arrepiente? Es sacado. O sea, no puede permanecer en ese lugar. No puede. Sí, al mismo tiempo. Tanto lo corporativo como lo individual. Todos nosotros tenemos responsabilidad de recibir algo de Cristo para darlo a conocer, para cuidar, vigilar, tener celo del candelero. O sea, tenemos como sacerdotes de Cristo una responsabilidad y cada uno tendrá que responderle a Dios si fuimos responsables en lo que se nos mandó a hacer conforme a la revelación que se nos dio. Entonces, si la revelación que se nos ha dado tiene que ver con una iglesia del lugar santo, entonces ahí tenemos que mantenernos, perseverar en ese lugar, cuidarnos de no caer.
Recuerda dónde has caído. ¿Quién cayó? El mensajero. Cualquiera. ¿Sí? Cualquiera. O sea, en el cuerpo de Cristo todos tenemos la unción, todos tenemos derechos de recibir y de hablar de parte de Cristo a la iglesia. ¿O no? Yo lo veo que sí. No solamente los profetas. No, el apóstol Pablo dice, desead los dones mejores, pero sobre todo que profeticéis. O sea, está ampliando el don de profecía para todos. Pero algunos no. Dicen, no, yo no soy profeta. No, realmente no lo es como ministerio, pero sí lo es porque tiene el don de profecía. Y el don de profecía se recibe porque tiene el Espíritu, así de sencillo. Si tienes el Espíritu, tienes el Espíritu de la profecía habitando en ti. Si habita en ti el Espíritu de la profecía, ya tienes el don para dar a conocer los mensajes que el Espíritu te da para la iglesia, para corregir a la iglesia, para exhortar a la iglesia, para consolar a la iglesia. Eso es lo que hace el profeta del Nuevo Testamento. Eso hace. No es un profeta de ley que te vas a condenar, sino es un profeta que exhorta. Ustedes, ¿cómo han visto lo que yo estoy haciendo? ¿Los estoy exhortando o los estoy felicitando? Exhortando. Pero ¿los estoy desanimando o los estoy animando? Animando. ¿Los estoy desconsolando o los estoy consolando? Consolando, es lo que hace un profeta. Exhorta, anima, consuela, establece y da una visión para que todos, al abrir nuestro entendimiento, podamos ver hacia dónde nos quiere llevar el Señor. Entonces, ese es el don de profecía. La iglesia, el lugar santo, ¿es visible o es no visible? No es visible. ¿Por qué? Porque no se hace para el hombre, se hace para Dios, en el lugar secreto, para Dios, escondida del mundo. Cuando venga la tribulación, si la iglesia está en esos lugares, va a recibir todo el embate de la tribulación que viene para el mundo. Pero si la iglesia está escondida en Cristo, ¿va a ser guardada o va a ser guardada? No quiere decir arrebatada, sino que va a estar haciendo lo que le corresponde en los lugares terrenales, pero conectado en el Espíritu con los lugares celestiales, para que el juicio de Dios no caiga de una manera severa y destruya a todos, sino que sean preservados aquellos por los cuales la iglesia intercede. O sea que la iglesia no puede ser quitada. La iglesia debe ser conservada porque tiene un gran trabajo que hacer en el tiempo de la gran tribulación. ¿Cuántos piensan que la iglesia va a ser arrebatada antes de que venga la gran tribulación? Levanten la mano los que piensan eso. No importa, aquí no vamos a condenar a nadie. ¿Cuántos creen que la iglesia va a ser arrebatada antes de que venga la gran tribulación? ¿Ninguno? O sea, ¿todos creen que la iglesia pasa por la gran tribulación? Listo, perfecto. Entonces no hay necesidad de profundizar en ese tema. Sí, mi hermano. Totalmente. O sea, la iglesia es la luz del mundo. La iglesia es el candelero que alumbra. Sí. No se esconde debajo de la mesa, sino que se pone sobre. Entonces, esa es la iglesia que primero ha cumplido con sus labores sacerdotales en el lugar santo. Y luego de que ha cumplido con Dios, a Dios hay que ministrarle primero porque es nuestro Dios, es nuestra fuente de vida por medio de Cristo.
al cual le debemos todo, después Dios nos va a enviar. ¿Y nos va a enviar a dónde? A que seamos luz a las naciones, para que las naciones vean nuestras obras, las cuales hemos aprendido en el lugar santo. ¿Cuáles son las obras que se aprenden en el lugar santo? ¿Cuáles son? Las primeras obras, que están relacionadas con Hechos capítulo 2. Entonces, cuando la iglesia se ama, cuando la iglesia, el mundo ve cómo se aman, cómo se ayudan, cómo se soportan, cómo se suplen, eso es luz para el mundo que no hace eso. O sea que se convierte la iglesia en la única fuente de revelación de quién es Dios, por medio de Cristo, que tiene un cuerpo que alumbra al mundo. Entonces Jesús también dice en Juan: Padre, la gloria que me has dado yo les he dado, para que ellos sean uno, así como yo y tú somos uno, para que ellos también sean uno, conmigo y contigo. Entonces, esa es la comunión, esa es la unidad, ese es el candelero en gloria en el lugar santo, alumbrando la mesa de los panes, que está relacionada con la comunión de unos con otros. ¿Sí? Porque no he entrado todavía a esas primeras obras. Vamos a entrar. Bueno, hermanos, la pregunta que surge es: ¿y las primeras obras cuáles son? Recuerden que él dice: regresa y haz las primeras obras. Buena pregunta, no sé quién la hizo, pero me parece que la hicieron por allí. ¿Cuáles son las primeras obras? Capítulo 2 de Hechos, versos 41 en adelante. Por favor, me lo leen. Veamos. Capítulo 2 del libro de los Hechos, verso 41 en adelante hasta el 47. Hasta el 47. ¿Ya? ¿Ya lo habíamos leído? Que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bueno, entonces vamos a ustedes que tienen la mente santificada y que tienen en su mente el tabernáculo, los voy a llevar al tabernáculo. En el tabernáculo, ¿qué hay? El arca en el lugar santísimo, está el candelero, al frente la mesa de los panes, y a un costado está el altar de oro, que es el altar de las oraciones, donde se quema el incienso. ¿Sí está claro para ustedes eso? ¿Sí? ¿No para todos? ¿Ah? ¿Para quién? Primeras obras relacionadas con el sacerdocio celestial. Vamos a ver. La doctrina de los apóstoles aquí dentro de los muebles que hay en ¿a quién representa? Los apóstoles, ¿de quién hablan? ¿Cuál es la centralidad del mensaje apostólico? Cristo muriendo, Cristo resucitando y Cristo regresando. Ese es el mensaje apostólico. La centralidad del mensaje apostólico, que es la leche espiritual no adulterada, su muerte, su resurrección y su próxima venida. Y alrededor de eso todo el evangelio, toda la temática del evangelio. Ok. Entonces, el arca, porque es de madera forrada de oro. ¿La madera qué significa? La madera significa la humanidad. La humanidad. Y el oro, la divinidad. Entonces, si el arca tiene madera y está forrada de oro, ¿de quién nos está hablando? ¿Del Padre o del Hijo?
began to sing. And Que while the dijo grass is wet, que es humano, pero también es Dios. Entonces la presencia de Dios nighttime se goes encuentra to sleep. sobre el arca de quien nos habla, de Cristo. El mensaje apostólico, la centralidad del mensaje, entonces es el candelero, es la mesa de los panes, es el altar o es el arca. Arca. Los apóstoles es el arca. Es el arca. Porque donde está Cristo, el Padre. Dice uno de los apóstoles: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Muéstranos al Padre y nos basta. Tanto tiempo he estado con vosotros y no sabéis que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Acaso no sabéis que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? O sea que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Si los apóstoles hablan de Cristo, Cristo que es el que lleva a todos al Padre, encontramos al Padre incluido en Cristo. El que ha visto a Cristo ha visto al Padre. O sea que el arca representa a Cristo, mostrándonos al Padre, mostrándonos la gloria shekinah que se pose sobre el arca, que hace cosas sobre Cristo encarnado. De modo que el arca es una proyección profética de Cristo, que se encontraba cerrado porque no había muerto. No había muerto. Pero ¿qué pasa cuando muere? El velo se rasga y el lugar santísimo queda expuesto. Sí, sucede eso en la historia, ¿verdad? El velo se rasga y el lugar santísimo queda expuesto. Bueno, ahora la comunión de unos con otros, ¿qué mueble del santuario representa? La comunión. ¿Qué mueble? La mesa. ¿Por qué la mesa? Bueno, no por eso, sino que en la mesa, o sobre la mesa, atención, sobre la mesa, estaban los 12 panes que representan al pueblo de Dios. El pueblo de Dios está conformado de 12 tribus, que son los 12 hijos de Jacob. Los 12, los patriarcas. Pero en el Nuevo Testamento el Señor toma 12 apóstoles. ¿Por qué? ¿Por qué el número 12 es tan importante? ¿Qué representa el número 12? El número 12 representa cuerpo completo. Cuenten, hermanos. 1, 2, 3. ¿Cuánto hay aquí? 6. 1, 2, 3. ¿Y aquí cuánto? Sumamos, ¿y cuántos? 12. O sea, este es el cuerpo completo. Número 12 habla de plenitud. No puede faltar ninguno. Porque ¿qué haría? ¿Qué tal si a mí me falta un miembro que es nada menos que el pie? ¿Cómo voy a caminar? O si me falta una mano, ¿cómo voy a agarrar? O si me falta un brazo, no puede faltar ninguno. Ninguno. Eran 12 apóstoles, así como los 12 panes representaban las 12 tribus, los 12 apóstoles representan la plenitud del cuerpo. Con esos 12, el cuerpo de Cristo está representado. Por eso es que la Jerusalén celestial tiene 12 bases sobre las cuales se asienta
que son los apóstoles del Cordero. Por eso los apóstoles son las bases sobre las cuales se asienta, se edifica la casa de Dios. Bueno, ahí me van entendiendo, ¿verdad? Entonces la mesa con los panes representa la comunión del cuerpo de Cristo, la unidad. El cuerpo de Cristo es unidad, porque no son 11 panes, no son 13 panes, son 12 panes, y de los cuales come el sumo sacerdote. O sea que el sumo sacerdote, que es Cristo, ¿come o no come de nosotros? Come. ¿Pero qué va a comer de nosotros? ¿Va a comer lo bueno o va a comer lo malo? Lo que de Él haya en nosotros, de eso come. Así como nosotros comemos de Cristo, nos saciamos de Cristo, tenemos algo de Cristo, y Cristo come de eso. La comida está relacionada con la comunión, está relacionada con la intimidad. Cuando yo voy a las Escrituras y entro en comunión con las Escrituras, lo que estoy haciendo es que estoy comiendo la comida espiritual. Me estoy llenando de la comida espiritual y tengo ahora algo para darle al cuerpo de Cristo. ¿El cuerpo de Cristo está comiendo ahorita mismo o no está comiendo? ¿De qué está comiendo? De algo que yo me comía en un día relacionado con Cristo y que ahorita yo puedo dárselo a ustedes para que ustedes se alimenten de Cristo, pero el Cristo que está en mí. Eso es lo que al Padre le complace, ver que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario obtuvo para el Padre hijos de gloria, hijos que se sientan en su mesa, porque esa es la mesa que el Padre ha dispuesto para que todos nos sentemos alrededor del sumo sacerdote Cristo y disfrutemos a Cristo en una comunión que es perpetua, que es eterna. Esa es la comunión de unos con otros. Pregunto, ¿qué pasaría si esa comunión se apagara porque el candelero es sacado de su lugar? Se acaba. Porque ¿cómo puede haber una comunión en tinieblas? ¿Qué dice Juan? Juan dice en su primera carta, dice: mire, hermano, nosotros hemos tenido comunión con él. A él hemos visto, con él hemos comido, a él hemos contemplado, de él hemos recibido. Porque esa comunión con el Hijo es la comunión con el Padre. Y es la comunión de los apóstoles que han tenido con ellos. O sea que los apóstoles se reunieron alrededor de Cristo y fueron llevados al Padre. A esa comunión apostólica ellos invitan para que la iglesia también tenga la misma comunión. Y luego dice: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla. Si alguno dice que está en luz, pero aborrece a su hermano, el tal no practica la verdad, el tal está en tinieblas. Pero si está en luz, como Dios es luz, entonces tiene comunión con su hermano. Y la sangre de Cristo, en esa comunión que es el cuerpo de Cristo, se limpia y libra de todo pecado. O sea que la comunión es perfecta. ¿Para qué? Para tener la plenitud de vida que Cristo nos otorga cuando estamos en comunión. ¿Ven? Es la iglesia. Es la iglesia en gloria, que es alumbrada por el candelero. Esa es la mesa de los panes, que tiene que ver con la comunión de unos con otros. ¿Sí ve que es un asunto de santuario? Que es un asunto que es para Dios.
Porque esa mesa es la mesa del Padre. Es la mesa que el Padre pone para que nosotros tengamos comunión con el sumo sacerdote que come de esos panes y nosotros como los panes tengamos comunión con el sumo sacerdote. ¿Sí? O sea, no puede haber comunión de unos con otros si primero no hay comunión con Cristo. El que tiene comunión con Cristo tiene comunión con Dios. Y como Dios es luz y la luz de los hombres es Cristo, nosotros estamos en luz o estamos en tinieblas. En luz. Ese es el candelero normal. ¿Qué pasa entonces cuando el Señor dice que va a remover el candelero de su lugar? ¿Qué está ocurriendo en la mesa de los padres? ¿Qué está sucediendo con la comunión? Se está perdiendo. Porque el ángel está más atento a la maldad que hay en ti, a que tú no eres un buen apóstol, que eres un falso apóstol. O sea, hay un asunto allí de una guerra, de un conflicto, de un señalamiento que impide que puedan vivir en armonía. No están en armonía los hermanos, están en conflicto, se están señalando unos a otros. Se ha perdido la comunión. ¿Sí? ¿Me lo pueden entender? ¿Entiendes? O sea, eso no quiere decir que la iglesia no tenga hermanos responsables que limpien a la iglesia de la maldad. Pero limpiarla de la maldad no significa expulsarla, significa llamarla, corregirla, para que eso que no está haciendo bien lo corrija para que lo haga bien, a fin de que no vaya a ser expulsado. Es un trabajo pastoral, es un trabajo de corrección, es un trabajo de exhortación para seguir caminando en ese camino que nos lleva a la gloria de Dios, en esa santa comunión. Entonces tenemos doctrina de los apóstoles, comunión de unos con otros. ¿Qué muerte representa el partimiento del pan? ¿Qué muerte? ¿Dónde se parte el pan? En donde partió el pan con los apóstoles el día en que se comió el cordero. En una mesa. ¿Cuántos apóstoles había? 12. ¿Y quién era el preciado? El Señor. Estaban reunidos en torno a él, en torno a la mesa. Entonces la mesa representa también el partimiento del pan. ¿Qué pasa si la comunión es mala? Si hay separaciones entre hermanos, se afecta el partimiento del pan. Como Pablo enseña, ustedes cuando vienen al partimiento del pan, ustedes no están haciendo las cosas bien. Porque algunos se adelantan y comen primero y dejan a los otros sin comer. Y eso no está correcto. Ustedes no disciernen el cuerpo de Cristo. Ustedes no disciernen que son uno en Cristo. Ustedes no están separados. Ustedes no pueden comer separados de los hermanos. Para ellos el partimiento del pan era un ágape. Y no era lo que Pablo había aprendido del Señor. Por eso él corrige, no es la mesa del Señor, el partimiento del pan, no es un ágape. No, es una celebración donde todos van, se reúnen juntos como iglesia, solemnemente esperan que el pan que representa a Cristo siendo partido por nosotros nos sea dado y que la copa que representa la bendición de Dios y que ese nuevo pacto sea también compartido para que todos comamos no solamente el pan, sino la copa. Ese es el pacto. Sencillo, no es complicado, pero la iglesia tiene que estar en comunión. Ahora, cuando la iglesia está en luz, está en comunión y comparte el pan con alegría y sencillez de corazón,
puede ir al Padre, orar y recibir respuesta. Total. Pero ¿qué pasa cuando la iglesia está en división, peleando los unos con los otros? No se han resuelto las deudas de unos con otros. Pueden llevar una ofrenda, pueden orar y pedir y esperar que el Padre responda. No, por eso el altar está al final. Por eso el altar de incienso, que representa las oraciones, está al final como algo que tiene que ver con lo que el sacerdote ya en perfección hace delante de Dios. Va a Dios en el nombre de Cristo, porque Cristo ya lo ha aprobado en lo que está haciendo. Se presenta delante del Padre, aprobado por Cristo en su sacerdocio, y le pide al Padre, y el Padre responde, sí. Todo lo que pidiere al Padre en mi nombre, el Padre lo va a conceder. O sea, miren que todo lo que el Señor enseñó está relacionado con los sacerdotes. Pero ¿qué es lo que la religión nos ha enseñado? Muy diferente. Algo muy diferente. Porque la religión distorsionó todo. Todo lo demás. Pero lo que el Señor está llamándonos por la palabra es a regresar a ese lugar para que todo lo que hagamos, lo hagamos para complacer a Dios. Y para que siendo Dios complacido, porque lo hacemos en el nombre de Cristo, o sea, de acuerdo a lo que Cristo enseñó, podamos ir al altar de oro que representa las oraciones y podamos recibir respuestas. Porque viene el tiempo de la gran tribulación y vamos a necesitar que Dios responda. Vamos a necesitar que Dios nos acompañe. Vamos a necesitar que el cielo se mueva a favor de Cristo en la iglesia. Pero es necesario que la iglesia se restaure. ¿Sí, amén? Entonces, diciendo eso, yo creo que podríamos terminar. Ya me agité un poquito por pararme. Pero todo lo que he querido hacer es entregarle a la iglesia una perla que la pueda apreciar y pueda. La perla tiene que ver con comida. No tiene las perlas de los cerdos, no quiere decir las perlas del mar, sino comida buena que los cerdos van a pisotear. Entonces, que podamos recibirlo, guardarlo, atesorarlo, orar y clamar a Dios para que Dios nos ayude a cumplir con esta comisión interna. La externa se está cumpliendo, pero la interna de pronto no. Hay que mejorar. ¿Sí? Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Bien, los hermanos de paz. No siempre digo yo que paren, pero parémonos ahorita. Señor, te damos gracias. Enseñarle reverencia, aunque la reverencia parte del corazón y podemos estar sentados y en reverencia, pero también enseñar. Por causa de los hermanos nos paramos, porque estamos ante tu presencia. Y más que parados, estamos postrados. O sea, de rodillas ante ti, ante ese altar, donde oramos, donde pedimos, donde nos arrepentimos y donde, Señor, clamamos a ti para que respondas nuestras oraciones. Pero estas oraciones que te pedimos, Señor, no son para que nos des cosas. Tú ya nos has bendecido mucho con cosas para que nos des a ti, para que hagas de nosotros unos sacerdotes según la orden de Melquisedec, para que entendamos lo que es ser un sacerdote para ti, para que tengamos a Cristo como nuestro sumo sacerdote. Señor, haz de esta iglesia, haz de estas iglesias, de salva, modelos
candeleros que alumbren en esta región tenebrosa, donde las tinieblas se han querido apacentar. Señor, que la luz de Cristo sea la que reine en esta región. Primeramente, alumbrando nuestros corazones para que seamos la iglesia eficaz, ¿sí?, de estas tres localidades. Y de esa manera tú seas glorificado. Al ver cómo nuestras obras, las cuales las hacemos en Cristo, se glorifican. Porque esas son las buenas obras que tú preparaste, hermano, en Cristo. Esas son las que van a concederle a la novia del Cordero vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la facción justa de los santos. Señor, ayúdanos, porque necesitamos de tu ayuda. Sabemos que esto en nuestra fuerza, en nuestro deseo, en nuestras intenciones, no es suficiente. Si tú, Señor, no nos das, no nos empoderas, no nos unges de una manera especial, no podemos hacer la obra. Tu Espíritu Santo fue derramado el día de Pentecostés y sobre ellos cayó una unción que hizo de ellos testigos, mártires, personas consagradas que estaban dispuestas a dar la vida por esa causa, por Cristo y por esa iglesia, la cual Él compró a precio de su preciosa sangre. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Light when the dawn breaks, the first sound is mine.